Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la tercera sesión de la jornada 1 de la Semana de la Traducción, este congreso organizado por el Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación. Esta tarde es para mí un placer presentar a Eli Pinacho. Él es nuestro primer miembro intérprete de lengua de señas mexicanas, que como les comentaba en la mañana, el colegio no solo agremia a traductores e intérpretes de lenguas extranjeras, sino también de lengua de señas mexicanas y de lenguas originarias. Sin más, Eli, te cedo la palabra para que podamos empezar con tu panel y presentes a los panelistas. Adelante. Muchas gracias al colegio por este espacio que nos permitieron aquí estar, al gremio de intérpretes de lengua de señas mexicana, para compartir esta introspectiva del intérprete, de su formación en este camino a la profesionalización. Para este panel, bueno, se tuvo el grato honor de invitar a los dos principales perfiles de intérpretes, tanto aquellos que son hijos oyentes de padres sordos, como aquellos que son oyentes y tienen un interesante origen. Ahorita en el desarrollo de este panel irán conociendo tanto su experiencia como su desarrollo en este campo de la interpretación. Me permito presentar primeramente a la maestra María Elena Torres Vega. Ella es oriunda de Michoacán, orgullosamente hija oyente de padres sordos. Es licenciada en Psicología Educativa y maestra en Educación Media Superior y Superior. Es coordinadora local del programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial. Ha fungido como intérprete de lengua de señas mexicana en los ámbitos educativo, político y social. Sin duda que tiene una gran experiencia que nos va a compartir en esta tarde. También nos acompaña la licenciada Alicia Montserrat García Gallegos. Ella es licenciada en Educación Especial, estudiante de Derecho e intérprete de lengua de señas mexicana con más de 7 años de experiencia. Ella es integrante de la Asociación Michoacana de Intérpretes de Lengua de Señas y colaboradora del Movimiento Nacional Fuerza Sorda. Ha trabajado en distintas dependencias de gobierno del Estado de Michoacán. Actualmente es intérprete oficial del Congreso del Estado de Michoacán e intérprete particular del primer diputado sordo a nivel nacional en el Congreso local. Desde hace años se viene desenvolviendo en la lucha social de respeto a la accesibilidad de las personas con discapacidad. Es un grato honor que también nos pueda acompañar en esta tarde. De igual manera, hemos invitado al licenciado José de Jesús Villalpando Cueva. Él es intérprete oyente. Es intérprete certificado bajo el estándar de competencia 0085. Ha interpretado en diversos ámbitos como en el Poder Judicial, en Fiscalía y Justicia Alternativa del Estado de Guanajuato, al igual que en diversos informes anuales de gobernadores, alcaldes, secretarías y dependencias del Estado de Guanajuato desde el 2010. Ha prestado servicios nacionales durante algunas visitas al Estado de Guanajuato, tanto del expresidente de la República Mexicana, Felipe Calderón, como del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, así como durante la visita del Papa Benedicto XVI. Ha participado en diferentes congresos nacionales e internacionales, como ha sido el Congreso Internacional de Turismo Incluyente en 2014 y el Congreso de la Educación Inclusiva y Horizonte de Posibilidades en 2017 y 2018. De 2017 a 2019 ha sido intérprete participante del equipo de traducción de la Biblia a la lengua de señas mexicana por parte de la Sociedad Bíblica de México en San José, Costa Rica. De igual manera, nos acompaña el intérprete de lengua de señas mexicana, Víctor Manuel Mujica Vega. Él también nació y creció en la comunidad de sordos, hijo de padres sordos. Por lo tanto, su lengua materna es la lengua de señas mexicana. Tiene una extensa familia de personas sordas,
adquirió la lengua de señas mexicana de forma natural y espontánea, siendo ese el pilar de lucha para el beneficio de la comunidad sorda en su persona. Sin duda, también de igual manera, es licenciado en Educación Especial en el área auditiva y del lenguaje, egresado del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Lleva ya en 18 años de trayectoria colaborando como ponente, asesor, gestor e impulsor de importantes proyectos en beneficio de las personas con discapacidad, siendo el más reciente la colaboración dentro del equipo de intérpretes de lengua de señas en el programa Aprende en Casa. Sin duda recordarán este programa durante toda la pandemia en estos 2 años. Este lo ha coordinado la Secretaría de Educación Pública. Sin más, pues damos inicio a este interesante panel acompañado de estos expertos en el ámbito de la interpretación de la lengua de señas mexicana. Este panel se llevará a cabo a manera de conversación, ¿sí? Primeramente, como comentamos al inicio, agradecemos al colegio por este espacio, por esta apertura para dar a conocer el trabajo, la formación, el desarrollo que ha llevado a cabo el intérprete de la lengua de señas mexicana en este ámbito, ¿sí? ¿Cuáles han sido sus orígenes, su desarrollo actualmente? ¿Cuál es la formación, las barreras, las fortalezas que se encuentran en el desarrollo del intérprete? ¿Sí? Para esto, entonces, vamos a iniciar conociendo a cada uno de ellos, ¿sí? Vamos a preguntarles cuál ha sido su origen, su aprendizaje, cómo han logrado el dominio de la lengua de señas mexicana. ¿Por qué no iniciamos conociendo a la intérprete Elena? Elena, ¿qué nos puedes compartir acerca de tu origen? ¿Cómo fue tu aprendizaje, tu dominio de la lengua de señas mexicana? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Primeramente agradecer la invitación por parte de el Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación, así como a Eli Pinacho. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta. Y pues bueno, ¿cómo fue que aprendí? Pues de manera natural y espontánea, ya que mis papás ambos son sordos y pues mi primera lengua es la lengua de señas mexicana. Si bien pues, híjole, aquí pues la experiencia social me la debo a mis padres porque pues desde pequeña me he relacionado con la comunidad de sordos y pues es de lo cual me siento muy, muy orgullosa y pues bueno, si no fuera por ellos, pues no estaría el día de hoy aquí, ¿verdad? Y, y pues es bien importante esto de que no es lo mismo si tú no convives con la comunidad de sordos, es bien importante estar cerca de ellos para poder desenvolverte en este ámbito, ¿no? Como intérprete de lengua de señas mexicana. Muy bien, muchas gracias, Elena, por compartir esta experiencia de tu parte. En el caso de José Jesús, ¿qué nos puedes comentar acerca de tu origen, tu aprendizaje, este dominio de la lengua de señas mexicana que has adquirido? Hola, buenas tardes. Le agradezco la invitación aquí a este congreso. Gracias, Eli. Este, pues, ¿cómo lo aprendí? Realmente lo aprendí por hobby. Aprendí la lengua de señas mexicana por hobby. Eh, lo estudié al mismo tiempo a la par de la carrera. Yo soy químico. Entonces, como empecé en el año 2000 mi carrera, Disculpa, ¿se apagó tu micrófono por error? okay. Ya? Les comentaba que, bueno, yo lo aprendí eh, al mismo tiempo de mi carrera y me encontré dos personas sordas caminando en la calle, moviendo las manos. Me maravillé, fue maravilloso ver cómo estas dos personas
empezaron a mover las manos. Fue muy padre en ese tiempo para mí y para aprenderlo. Y desde entonces, sí, realmente, como les comento, yo lo aprendí por hobby. Algunas veces DIF estatal me invitaba a interpretar, DIF estatal de Guanajuato me invitaba a interpretar los informes, perdón, el 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y de ahí fue que me empezó a gustar más, me empecé a adentrar más en la interpretación. Pero realmente cuando me dediqué bien a partir del año 2010, aunque yo la empecé a aprender en el año 2000, realmente como profesional no lo hacía. Más que nada lo hacía por el hecho de que la comunidad sorda me decía, Pepe, necesitamos un intérprete, o Pepe, vamos a hacer esto y acá, ¿no? Vamos a tener varios eventos. Pero desconocía las reglas, desconocía la profesión como tal de intérprete de lengua de señas mexicana. Realmente empecé a meterme en la profesionalización en el 2010. Fue a partir del 2010 que entendí que esto era una profesión, que esto se requiere un aprendizaje más profundo, no solamente el conocimiento de la lengua de señas. Entonces, a partir de 2010 fue cuando me metí de lleno a este idioma y a esta profesión, y fue que en el 2010 ingresé a gobierno del estado, en ese tiempo de estatal, y desde entonces me dediqué a esto. Bien, muy interesante, ¿no? Como por hobby. Y por otro lado, tenemos aquí a nuestra intérprete de Hobbes que viene de familia. Si notan esa diferencia, vayan prestando atención a estas diferencias porque ahorita, más adelante, donde abordemos el desarrollo de su formación profesional, van a encontrar cómo fueron siendo de valor estas diferencias en cada uno de ellos, ¿sí? Alicia, en tu caso, ¿cómo fue tu origen, tu aprendizaje, este encuentro con la lengua de señas mexicana y empezar a dominarlo? Hola Eli, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Primero, pues muchas gracias también por habernos invitado, por pues extendernos esta invitación a participar. Y bueno, en mi experiencia, yo la verdad es que la lengua de señas mexicana yo la conocí ya grande, pero yo más bien tenía mucho contacto con lengua de señas caseras en una comunidad en la cual pues de niña yo convivía. Y ahí por alguna situación había niños sordos y algunas personas adultas sordas. Entonces, pues dentro de esa comunidad ellos convivían de manera muy natural con todos ahí y yo pues convivía mucho con ellos, con los niños sordos. Entonces la lengua de señas que yo manejaba pues eran señas caseras totalmente de ahí del pueblo. Y ya cuando fui creciendo, a los 16 años, coincidí con una persona sorda y ya por la cercanía que tenía con ella, ella me fue enseñando la lengua de señas mexicana. Y entonces ya a partir de ahí pues la fui aprendiendo un poquito y ya hasta que ingreso a la universidad es que entonces aprendo lengua de señas mexicana pues ya bien, ya estudiando. Pero pues mi acercamiento con las señas pues fue así desde lengua de señas caseras y dentro de una comunidad. Interesante. Seguramente la mayoría de los que nos están escuchando y viendo en este momento, tal vez en algún momento se han encontrado con alguna persona sorda en la calle, en la comunidad, en la tienda, en la escuela, en algún lugar. Y es esto lo que ocurre, ¿no? De alguna manera ese primer encuentro en Alicia le motivó, ese encuentro, este conocer la existencia de estas personas. En el caso tuyo, Víctor, ¿qué nos puedes comentar acerca de tu origen, tu aprendizaje, este dominio de la lengua de señas mexicana? Sí, claro. Hola, buenas tardes a todas y a todos por sintonizar y conectarse el día de hoy. Bueno, primeramente agradecerte por la invitación y por este espacio que es de suma importancia para darle difusión a la función y a la profesionalización del intérprete de lengua de señas. Y qué mejor que
ver desde dos perspectivas, tanto desde el ámbito Hobbes, como es mi caso, de hijo oyente de padres sordos, y de quien la fue adquiriendo de forma, pues ya sea conviviendo con alguna persona sorda o coincidieron, etcétera. Y pues bueno, mi aprendizaje, pues es desde muy pequeño, desde la convivencia con mis padres, fue de forma empírica. Y bueno, posteriormente me he dado cuenta que de forma empírica, pues no adquieres completamente la lengua de señas de forma profesional. Ya posteriormente fui adquiriendo cursos, talleres, diplomadas, etcétera, para la formación, porque es de suma importancia como intérprete de lengua de señas formarse en los diferentes ámbitos para dar un mejor servicio como intérprete de lengua de señas. Así es. Destacable lo que menciona Víctor, es muy diferente, ¿no? En estas personas como hijos oyentes de padres sordos o que tienen familia directa que son de la comunidad sorda, adquirir desde temprana edad la lengua de señas mexicana, desde un entorno familiar y entonces ir expandiendo, ¿no? Este horizonte de la lengua de señas mexicana. En algún momento, y ya un poco nos platicó José de Jesús, en algún momento se encontraron con la necesidad de interpretar, sea por invitación, por una necesidad en el momento, alguna necesidad familiar, principalmente en el caso de Elena, Víctor con sus padres sordos. ¿Cómo fue ese momento, ese encuentro con la necesidad de la interpretación? ¿De qué manera empezaron de forma empírica? ¿Cómo adquirieron experiencia? Y entonces, ¿cómo pasaron ahora a una formación profesional? ¿Con qué necesidades se encontraron? ¿Qué requirieron para todo ello? Platíquenos. Pues la primera vez que me acuerdo que fugí de intérprete, le huí. Recuerdo que estaba en las canchas de la Universidad de Guanajuato, en la cancha de básquetbol. Fue mi primera interpretación, todavía lo recuerdo, cuando en ese tiempo mi maestro de lengua de señas me dijo, ¿sabes qué, Pepe? Necesitamos que nos interpretes qué está pasando en el acto protocolario de un evento deportivo. Y yo con todo el miedo del mundo le dije, no. Estaba muy asustado, muy, muy asustado, porque era la primera vez que me ponía ahí enfrente de todos. Y sí le comenté a mi maestro, ¿sabes qué? No puedo, no puedo, estoy temblando, mis manos temblaban, literalmente temblaban. Entonces, me sentí muy mal, recuerdo que me sentí muy mal, eso fue en el 2000, no recuerdo si fue en el 2000, 2001. Y en una siguiente interpretación, como unas 2 semanas después, hubo otro evento aparte, un evento social, y mi maestro me dijo, mira, hay otro evento, ¿cómo ves? ¿Te la echas? Y le dije, sí, ahora sí, porque quería reivindicarme de la primera que me pusieron que le huí. Entonces, y desde entonces se me fue quitando el miedo, ¿sí? Fue hasta el 2010 que me di cuenta que durante 10 años lo que hablaba era español signado. Yo llegué a pensar que era lengua de señas mexicana, pero fue hasta el 2010 que me di cuenta, y fue gracias a otros intérpretes de lengua de señas que lo estaba haciendo mal, puro español signado. Desgraciadamente no tuve contacto durante 10 años con otro intérprete, entonces pues no sabía que yo estaba cometiendo ese error. Y así fue durante mucho tiempo, como les comento, 10 años de español signado, español signado, español signado. Y fue en ese momento cuando ya en el 2010, yendo a la certificación de intérprete de lengua de señas allá en la Ciudad de México, cuando la mayoría de los intérpretes me dijeron, ¿sabes qué? Muy feamente me dijeron, no la haces para esto, Pepe. Haces puro español signado, entonces te recomiendo que mejor te retires y te vayas a lo que estudiaste de la carrera. Me dolió mucho, en verdad, me dolió mucho, pero creo que esos fueron mis compañeros intérpretes, pero fue mi evaluador el que me dijo,
simplemente adéntrate más en la lengua de señas, ten contacto más con intérpretes de lengua de señas y vas a ver que te va a ir muy bien. Y fue desde entonces, a partir, como les comento, 2010, que empecé a tener interacción con más intérpretes, y fue que empecé a crecer. Fue que empecé a crecer y desde entonces para arriba. Ya, fue difícil, ¿no? Imaginen ese espacio de 10 años sin haberse encontrado con otro intérprete de lengua de señas mexicana. Quizá ustedes como traductores, intérpretes, todos ustedes, en su caso han tomado la licenciatura, ¿no? Y al menos en la licenciatura estuvieron 3 años compartiendo la experiencia, la formación, ¿verdad? Mano a mano con otras personas en esta misma profesión. En el caso de los intérpretes de lengua de señas, principalmente aquellos que son de primera, segunda y tercera generación, muy poca interacción tuvieron como se puede ver. Víctor, en tu caso, ¿cómo fue este encuentro con la necesidad de interpretación? Ya nos comentaste que viene de familia, esta necesidad principalmente, pero ¿cómo ocurrió? Platícanos un poco. Sí, claro. Bueno, primeramente, como se ha comentado, mis papás son sordos y de tal forma es que hacía la función de un intérprete de lengua de señas de forma empírica, sin yo saber que eso era una interpretación. Bueno, ya con el paso del tiempo, bueno, pues desde chico realizaba esa actividad de forma empírica. Conforme pasó el tiempo, eh, a los 16, 17 años, ya me fui dando cuenta que realmente se ocupaba una formación académica, una formación realmente sobre técnicas de interpretación y empecé a indagar, a investigar y como sabemos, pues no hay una escuela como los intérpretes traductores de lenguas orales, no hay una escuela que te forme o que te diga cómo ser intérprete de lengua de señas. Más sin embargo, pues el camino, las experiencias son lo que nos van formando a nosotros como intérpretes de lengua de señas a mejorar lo que el día de ayer hicimos mal y pues conforme el tiempo también me fui dando cuenta que la función del intérprete tenía un valor muy especial, un valor muy importante y de tal forma que empecé una lucha para que se reconociera al intérprete de lengua de señas como un profesional porque desgraciadamente por años se ha visto al intérprete de lengua de señas como el acompañante, como pues tú estás ahí ya y échanos la mano, etcétera, etcétera. Sí, más sin embargo, pues una lucha que se ha hecho a nivel ya nacional con intérpretes de ya mucho tiempo y se ha abierto camino y creo que falta mucho por hacer. Y pues bueno, yo así inicié de forma empírica desde muy pequeño y bueno, posteriormente ya me empecé a formar, a estudiar para realmente brindar un servicio de calidad porque el formarse como intérprete de lengua de señas también tiene muchísimas responsabilidades en el ámbito médico, en el ámbito jurídico, porque pues, no cualquier este, eh, intérprete o que se llame, o que se denomine intérprete, sin una formación previa, eh, puede hacer una interpretación ante el médico o en el ámbito jurídico. Son temas muy, muy, muy graves y por eso es que decidí formarme más y de igual forma luchar por el reconocimiento de los intérpretes de lengua de señas. Interesante, Víctor. Y
algo a destacar de lo que nos comenta Víctor es esa cosmovisión que existe hacia el intérprete socialmente, ¿no? De la comunidad hablante o de la comunidad que habla el español hacia el intérprete, hacia la comunidad sorda, lo ve como ese apoyo, como esa ayuda, que lo tiene que hacer porque está ahí, ¿no? En el caso de ellos dos, Víctor y Elena, al ser hijos de padres sordos, pues directamente no vieron esa parte ahí social, emocional, familiar, donde tuvieron que interactuar desde muy pequeños. En tu caso, Elena, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese encuentro, tu primer encuentro en la necesidad de interpretar? Bueno, pues primeramente fue de manera empírica, ¿no? Y en base a la observación. Yo, pues dicen por ahí que desde pequeña a mí me apasionó mucho hablar en lengua de señas. Obviamente que no eras un intérprete, ¿no? A la edad de 6, 7 años, sin embargo, eras competente en esa lengua porque te desenvolvías junto con la comunidad de sordos. Y bueno, en realidad, pues la experiencia al estar ahí conviviendo el día a día con muchas personas sordas fue lo que me motivó a seguir por este camino, ¿no? Y desarrollarme ya de manera profesional y buscar capacitaciones, buscar las formas de poder realizar pues ya este servicio de manera profesional. Me atrevo a decir que el camino recorrido es largo, no basta con tener a veces una carrera universitaria, sino tienes que ir más allá. No es tan sencillo pararte en un juzgado o ir, o no es lo mismo estar frente a una ponencia o a o la celebración de una misa, o estar ahí con el pupilo, ¿no? En el ámbito educativo. Yo creo que lo que me llevó a buscar esa profesionalización, ese reconocimiento como intérprete profesional de lengua de señas, es el amor a la lengua, la pasión que llevo dentro, que me encanta esto, y pues también el impulso y la motivación de mis padres, ¿no? Yo creo que eso es la base de todo, que me dijeron, pues sí, no, es lo tuyo y pues hasta donde quieras, ¿no? Entonces he buscado capacitaciones, evaluarme, ser mejor que ayer, ¿no? Poco a poco y pues yo creo que a diferencia de los intérpretes de lenguas orales, pues acá es estar en contacto con la comunidad de sordos. ¿Por qué? Porque nunca terminas de aprender. Yo creo que como es una lengua viva que va creciendo día a día, pues tienes que estar ahí siempre al pie del cañón. Y pues un ejemplo tan sencillo es en la pandemia, ¿no? Como coronavirus, yo creo que no estaba dentro de nuestro lenguaje hace 5 años, ¿no? O sea, ni en cuenta de esa palabra coronavirus, hasta que ahora, pues, gracias a ese murciélago travieso, pues, que hizo de las suyas allá en China, pues fue que adoptamos esa palabra. Igual en la lengua de señas mexicana tenemos que buscar a los líderes sordos, tenemos que buscar si va a ser un préstamo lingüístico, si ya en China existe esa seña, si no, a ver cómo le hacemos, ¿no? Pero tenemos que estar como al día, ¿no? Para que los sordos, y por acá veía, no sé si me permitas ahorita ir respondiendo un poco a esta inquietud que tiene aquí en el chat. Eh, mm, eh, ese está como ese de que nunca había escuchado eso de lengua de señas de español signado. Pues es cómo es importante, ¿no? El estudio, la información, estar capacitándose, porque los propios sordos manejan bueno, dentro de la comunidad de sordos existen sordos que manejan lengua de señas caseras, como lo decía Alicia, ¿no? Lengua de señas mexicana, lengua de señas gestual, lengua de señas pues como signadas o como el español escrito, ¿no? Y cómo existen estos sistemas, ¿no?
estos sistemas de lengua de señas mexicana y que no todos los sordos hablan lengua de señas mexicana, o sea, que no se vayan con ese gancho las personas, porque existen sordos que no conocen ni su propia lengua y hablan lengua de señas caseras, son nada más inventadas dentro de su núcleo familiar y que solo ellos entienden, ¿no? No es una lengua como tal formal establecida. Y la del español, pues, signado es eso, ¿no? Que hablan como palabra por palabra. Yo, y dices yo, estoy, y dices la seña estoy, o sea, como el español, y no respetando la gramática de la lengua de señas mexicana, que es un poco distinta. No sé si por ahí quedó un poco más claro, pero sí, nada más tener en cuenta y presente que existen 5 sistemas de lengua de señas mexicana y que no todos los sordos dominan la lengua de señas mexicana, sino pueden encontrarse dentro de estos, ¿no? Caseras, español, escrito, gestual, y pues como tal la lengua de señas mexicana. Así es, exactamente, Elena. Bueno, en tu caso, Alicia, ¿cuál fue esa necesidad de interpretar por primera vez? ¿En qué momento te encontraste en ello? Sí, gracias, Eli. Bueno, pues yo la verdad es que a mí me fue muy bien. Yo la verdad tuve la fortuna de coincidir con Hobbes. Entonces, en la licenciatura, pues eso te facilita mucho. Realmente ellos fueron los que me fueron guiando bastante. Y pues la necesidad que vas encontrando, yo la encontré desde el ámbito educativo, en el que te das cuenta de que pues los maestros no saben, de que los niños no tienen una lengua, de que la aprenden ya grandes, o sea, ya hasta que los papás superan este duelo de ver que los hijos son sordos y algunos deciden si aprendan la lengua de señas, otros no, otros deciden la oralización. Entonces ahí es donde pues yo me doy cuenta pues que hace muchísima falta. Y al ir estudiando las señas, pues a mí me gustaban las señas, desde siempre me gustaron mucho las señas porque siempre tuve como ese contacto, o sea, todo el tiempo yo supe que había personas sordas, pero no sabía yo como ya lo profesional, como el sordo que sí tiene la lengua, el que no, o sea, yo todo eso no lo conocía, pero pues sabía un poquito de qué era convivir con sordos, de que ellos pues, usaban una lengua. Recuerdo mucho que pues durante mi infancia fue que aparecía la intérprete en las noticias. Entonces, pues al estar jugando mucho, ¿no? Tú ves las señas y ya era algo pues que yo incluso cuando elegí la carrera, la elegí con esa finalidad. Yo dije, pues esto es audición y lenguaje, pues seguramente te enseñan la lengua de señas y yo la quería aprender pues de una manera como ya bien, o sea, profesional. No aspiraba yo a desenvolverme como intérprete, solamente yo quería pues aprender la lengua para mí, o sea, yo como pues algo personal que me gusta, ¿no? Por inquietud. Y ya al coincidir ahí, pues con las personas Hobbes, pues te van como abriendo pues como este panorama o no sé, como esta nueva realidad ante pues, las personas sordas. Y pues ahí empecé ayudando a compañeras, por ejemplo, que sabían un poquito menos de señas, que se ayudaba, entonces igual a mismas maestras cuando íbamos a escuelas donde había niños sordos, pues mismas maestras que no sabían señas, y así es como yo fui como pues dándome cuenta que pues hacía mucha falta el tema de que tengas la lengua y de que tengas la formación de docente y puedas tú pues darles esa educación de calidad a los niños desde pequeños. Ya después me invitaron a participar en el tema político y yo pues acepté y ahí pues vas aprendiendo muchísimo más sobre los derechos lingüísticos, sobre el acceso a la información, sobre todo lo que es accesibilidad y no solo para personas sordas, sino para todo tipo de discapacidad. Entonces, pues realmente en la escuela no me enseñaron las señas, esas yo las tuve que aprender, estudiar y pagar. Y, y pues así es como fui yo
formándome en cierta parte. También, pues cuando uno va aprendiendo, yo recuerdo mucho que hubo quien dijo, no, o sea, tú no puedes ser intérprete porque tú no tienes la lengua desde niña. Yo decía, ah, ok. Entonces, aunque en cierto modo, pues me gustó, estudié la lengua, me apasionó un poquito, pero yo no aspiraba todavía como a ser intérprete. O sea, sí empecé a interpretar, pero era como por apoyar la causa, ¿no? Yo dije, ah, bueno, que yo pues no me aviento a un juzgado, a algo médico o algo, pues que sea como muy serio. Pero yo decía, si puedo yo apoyar por la figura del intérprete, que se respete, que sea la lucha que pues han venido haciendo ellos, o sea, yo me sumé a la lucha. Entonces, pues siempre fui como muy cuidadosa, intenté ser muy respetuosa de la lengua, yo no me paraba en todos lados y diciendo, ay, soy intérprete, o sea, nada de eso, yo respeté muchísimo esa parte y fui pues primero preparándome. Siempre yo dije, pues me tengo que preparar. Para mí la clave siempre es como despejar dudas, pues tener una formación. Y a todos lados donde me invitaban, no, pues que un curso de esto, no, pues sí, sí voy. O sea, siempre he tenido como esta parte de sí formarme y ya después cuando me doy cuenta que no era como, no sé, sufrí como una nueva realidad al ver que había muchos hubs que no tenían la lengua de señas, o sea, que tenían, por ejemplo, el papá sordo y solamente la mamá se comunicaba con el papá, o sea, los mismos hijos no se comunicaban con el papá, aunque entendían algunas señas, pero en realidad no es que manejaran la lengua, no es que tuvieran una competencia, o muchos que tenían pues personas sordas cercanas y sordas pues, competentes en su lengua, pero que al final no les interesaba aprender su lengua, no les interesaba aprender las señas, no les interesaba pues el mundo, digamos, de la sordera y de todo lo que involucra. Entonces ahí es donde pues sí me motivó un poquito más y dije, bueno, pues yo ya estoy aquí, ya lo estudié, ya lo aprendí, entonces pues así como ponerlo al servicio y te vas dando cuenta, ¿no? De todas las necesidades que hay y de todo lo mucho que hay que hacer. Entonces, pues es más que nada por ese interés que pues he decidido estar aquí y seguirme formando. Qué bien, qué bien. Seguramente se han ido dando cuenta cómo van descubriendo esas diferencias, esas barreras con las que cada uno se ha encontrado, ¿no? Algo interesante que comentó ahorita Alicia, sí, hasta años recientes había ese conflicto social, en cierto sentido, entre el intérprete oyente, el intérprete Hobbes, ¿no? Tú sí puedes, tú no puedes, por esto, por aquello, por lo otro, y encontrar también eh, a familiares, ¿no? Que totalmente desinteresados sea por la familia, por la lengua, por comunicarse a final de cuentas con estas personas. Hay mucho el matiz social en esta profesión, ¿sí? Ese es el punto clave en todo esto. Hay mucho matiz social, mucha dependencia social aún muy arraigada en la profesión. Esto mismo ha generado dificultades, barreras en la propia formación profesional del intérprete. En el caso de ustedes, coméntenos cuál ha sido la mayor dificultad, la mayor barrera con la que se han encontrado ya ahora en una formación profesional, buscándola. Ya Víctor por ahí nos comentó, no hay escuelas, efectivamente, no hay escuelas. Una también ya nos comentó Alicia, se puede encontrar con aquellas personas que dicen, tú no puedes, por esto, por aquello, o en algún momento haber creído hacerlo por bastante tiempo bien, cuando en realidad uno lo estaba haciendo mal, como nos comentó José de Jesús, pero ¿cuál ha sido la mayor barrera o dificultad ya en formación profesional, ya que hayan encontrado una capacitación a la que se le pueda denominar ya en este sentido profesional, pero que aún así les ha generado una barrera? ¿Cuál ha sido en su caso? En tu caso, Alicia, ¿cuál ha sido? En mi caso, la barrera, pues una es esa, que no haya donde sí, a donde no vayas a formarte, no hay una
formación profesional como algo que tú digas, sabes que pues me voy a inscribir y ya voy a salir licenciado en esto, o sea, no hay. Y otra es que creo que es muy importante pues que a nivel nacional se tuviera como este avance, porque luego percibo que cada estado va avanzando como pues de manera muy diferente. Entonces, yo la verdad es que para mí lo más importante, sí me interesa mucho como los sordos adultos, pero me interesa mucho más la nueva generación, los sordos bebés, que desde ahorita pues se les está dando su lengua de señas, que ellos vayan adquiriendo esta lengua y, o sea, para mí eso es como lo medular para ellos como comunidad, para ellos el que tengan su lengua. A mí realmente me entristece mucho, por ejemplo, ya a estas alturas me he encontrado con esos mismos sordos con los que yo conviví, con los que yo crecí, y yo quisiera que ellos aprendieran también la lengua de señas mexicana. Entonces, pues no hay, o sea, no hay algo centralizado, no hay algo que regule, no hay algo que diga, y porque también, pues ya uno se va dando cuenta conforme vas aprendiendo, pues que es cierto, ¿no? O sea, yo en algún momento sí pensé y dije, bueno, pues no sé por qué son tan cerrados o no sé por qué es tan difícil, ¿no? Entrar, digamos, en este gremio y después lo entiendes porque pues la prioridad es cuidar la lengua, o sea, cuidar que no se vaya dando. Por ejemplo, a mí me causa mucha preocupación que ahora mismos sordos estén ellos mismos adoptando las señas inicializadas, adoptando pues señas que uno no sabe y ya, o sea, hasta te hacen dudar, dices, ay, no me sé esa seña, no estoy entendiendo, porque ya es mucho con la influencia de la tecnología, con el que ellos mismos quieren encontrar, pues el sentido, ¿no? Como de su lengua, como que ellos mismos contrastan con el español y ellos mismos quieren como resolver. Y es esta parte de que las mismas personas, ¿verdad? Pues no les han enseñado cómo es su lengua. O sea, ellos no saben. Cuando tú la estudias, pues ya conoces, ¿no? Que los clasificadores, que los rasgos, que, o sea, todo lo que lleva la lengua de señas, pero ellos mismos no. Entonces, pues es muy importante que eso se estuviera trabajando y yo creo que la barrera profesional pues es esa, que no hay donde tú empezar a aterrizar esos proyectos o que falta, ¿no? Como más, no sé, como ir en un mismo sentido. Esa sería la mayor barrera. La falta de educación, la falta de una difusión ordenada, estandarizada de la lengua de señas mexicana. Totalmente de acuerdo. En tu caso, Víctor, ¿cuál fue tu mayor barrera en tu formación profesional ahora? Eh, pues bueno, una de las barreras es eh, pues ciertamente encontrar espacios de convivencia, de retroalimentación, de formación como intérprete de lengua de señas. Eso ha sido una gran barrera como intérprete de lengua de señas. Así es. En tu caso, José de Jesús, ¿cuál ha sido tu mayor barrera? Creo que la parte, como dice Víctor, alguien que te retroalimente, alguien que esté dispuesto a retroalimentarte objetivamente sin llegar a, a hundirte más por alguna situación X que le caigas mal a alguien. Desgraciadamente, en este rubro hay mucha competencia entre los intérpretes. En vez de crecer mutuamente, a veces llegamos y empezamos a atacarnos entre nosotros. Yo no, la verdad, yo nunca he visto a un médico atacando a otro médico. Creo que ellos tienen ¿cómo se le llama? Un pacto, no sé cómo llamarle, de cuidarse entre ellos, aunque uno sepa internamente que el otro médico pues, no lo hace, no lo hace bien, pero tienen un pacto entre ellos en no hablar mal de entre ellos mismos. Desgraciadamente, entre los intérpretes
de lengua de señas mexicanas, no existe ese pacto, y entonces a veces uno quiere buscar otro intérprete que, oye, retroaliméntame, no, mira, tuve esta interpretación, y a veces o te ignoran, o no, o dan una crítica más destructiva que constructiva. Entonces, esa es una. La otra ha sido la constante, hace rato lo mencionaba Celí, que no hay una estandarización del idioma. Entonces, no recuerdo quién fue que lo dijo, creo que fue Elena, el cambio de señas de hace 10 años, eran diferentes, perdón, hace 10 años las señas eran diferentes a las de ahorita. ¿Sí? Por ejemplo, la de coronavirus, o hace 10 años la seña se usaba, la sociedad lo usaba de una manera y ya de repente a 5 años ya lo usan de otra manera. ¿Sí? Entonces eso confunde a uno, porque en un estado lo dicen de una manera, en otro estado dicen de otra manera. La ventaja es la tecnología. En este momento ahorita la tecnología, porque nos podemos comunicar, por ejemplo ahorita, por Zoom, entonces vamos conociendo las señas de otros estados. ¿Sí? Pero antes de la tecnología que hace más de 10 años, sí era muy, muy difícil, porque yo recuerdo que los sordos hasta llegaban a decir, tú sabes la lengua de señas de Guanajuato, ah, pero tú las de León, ah, pero tú las de Querétaro, ah, pero tú las de Monterrey, y quedaban, bueno, ¿y la lengua de señas mexicana no es una sola? Entonces, era así como un pleito, ¿no? Y ahorita ya no se usa tanto, ya no lo he visto que lo usen tanto de que tus señas de León y tus señas de la Ciudad de México. Ya no he visto que lo usen tanto. Pero al inicio sí era una barrera muy grande esta parte de la estandarización y sobre todo la situación del gremio. Yo creo que si tuviéramos un pacto, ¿sí? Un pacto entre el gremio de los intérpretes de colaboración y no de ataque, yo creo que la interpretación, la profesionalización, yo creo que estaríamos mucho mejor que Estados Unidos o que España, si dejáramos esa situación sentimental a un lado y nos volviéramos un poquito más objetivos, ¿sí? Pero bueno, hay muchas cosas que podemos seguir aprendiendo, y creo que también otra de las barreras que puede ser es uno interno, es una ecuación interna. ¿Sí? Es una de las barreras que podemos tener es la situación personal o emocional. ¿Sí? Yo lo he visto, bueno, con todo respeto para Víctor y para Elena, lo he visto en algunos CODA o en algunos OPS, que desgraciadamente yo creo que como el 10% de los CODA se van a la interpretación, el otro 90% no. Es algo curioso. Es algo curioso porque la mayoría de los intérpretes no son OPS. Por situaciones emocionales que viven en su niñez. Por eso le agradezco a Elena y a Víctor, les aplaudo, la verdad, porque creo que el aventarse de intérprete, siendo OPS, por su situación, quizás en su niñez, que pasaron algunas situaciones difíciles. Lo digo porque tengo un amigo, tanto él como yo, Juan Pablo, que es Juan Pablo Sánchez, también OPS, nos platicaba su historia y fueron historias bastante complicadas. Entonces, no me imagino ustedes, Elena y Víctor, sus situaciones, pero esas situaciones también a veces son complicadas y bueno, eso es lo que quería comentarles. Sí, claro, como comenta José de Jesús y también aquí las personas que nos acompañan, algunos que están aquí escribiendo en el chat, exactamente esa necesidad social en el gremio de, sí, no, como se dice coloquialmente, no echarse tierra unos a otros, sino profesionalmente y objetivamente brindar este apoyo, este respaldo profesional, ¿no? Porque de otra manera sigue siendo esa barrera, esa principal barrera para lograr y alcanzar una formación 100% profesional y objetiva. Elena, nos faltas tú en comentarnos cuál ha sido tu mayor dificultad, tu mayor barrera en tu caso, ya en una formación profesional. Pues coincido un poco con José. Sí nos topamos con barreras que luego te desaniman, ¿no? Aunque, a pesar de que tienes las competencias, que tienes la pasión, el deseo de ayudar y coadyuvar, que te dicen no. Y como bien lo dicen también, el hecho de
ser Hobbes, hijo oyente de padres sordos, no te hace intérprete. Y muchas veces por salud mental se alejan muchos y siendo tan hábiles, ¿no? Tan buenos en eso, se alejan por todas esas dificultades, ser, yo creo que aquí hace falta mayor empatía y menor egoísmo o poner un poquito de humildad, ¿no? Porque yo creo que todos merecemos el respeto, eh, el, el reconocimiento, sobre todo, porque también una de las principales barreras es llegar a un espacio y que no te brinden las condiciones, ¿no? Que necesitas y que digan, ay, pero ¿por qué estás pidiendo un tapete? ¿Por qué un vaso de agua? ¿Por qué un relevo que no puedo? O sea, como si fueras un robot, ¿no? A ver, ¿cómo de que un relevo? Pues que no es voluntario, no es humanitario. Entonces sí ver esta parte de un intérprete necesita esto y el otro, ¿no? No nada más te puedes parar así por así, pues no, o sea, implica más cosas que a lo mejor la gente, la sociedad no logra visualizar, ¿no? No logra dimensionar, que necesitas la información previa, que el código de conducta profesional te dice que necesitas también un tipo específico de vestimenta. No puedes llegar allá con unas uñotas rojotas, rosas, fosforescentes, o sea, no. Entonces, pues sí, es eso, ¿no? Yo creo que la falta de información, la resistencia también de la sociedad, de querer reconocer o dar pues el lugar al intérprete y sobre todo porque no existe una carrera como tal. Yo creo que desde ahí no dicen por qué es profesional y si no existe ni siquiera una licenciatura de eso, pues yo creo que esas son las principales barreras a las cuales me he topado a lo largo de mi vida profesional como intérprete. Así es, exactamente. Interesante, ¿no? Esto que nos han compartido estas cuatro personas profesionales ya en el ámbito de la interpretación de la lengua de señas mexicana. Haciendo una pequeña pausa, esta analogía del cómo se encuentra esta pequeña rama dentro de la traductología, a diferencia de eh, todos ustedes que nos acompañan, intérpretes, traductores de lenguas orales. Si ponemos un ejemplo, el siguiente ejemplo de una persona como Steve Jobs, de años, décadas, un empresario que conocemos por su trayectoria, ¿no? Y por otro lado, tenemos a una persona joven de unos 20 años, emprendedora, con un nuevo desarrollo de software, innovador para generaciones actuales. Si nos fuéramos ahí de una manera crítica, ¿hacia cuál de los dos apostamos más? Aquello que tiene carrera, experiencia y se le conoce, ¿no? Por sus años. En ese sentido, la historia del intérprete, del traductor de lenguas orales, tiene miles de años de existencia, ¿sí? En el caso de los intérpretes de lengua de señas mexicanas, son este joven de 20 años, emprendedor nuevo en este ámbito, donde, como ustedes han visto, han ido aprendiendo empíricamente, han ido buscando lugares donde formarse, espacios donde prepararse, se han encontrado con barreras, con dificultades, pero aún así están aquí ya con más de 5 años, 10, un poco más de 10, algunos de ellos de experiencia ya de manera profesional. Sin embargo, actualmente aún hay estas necesidades, algunas de las cuales ya han comentado. Hay necesidades actuales ahora, post pandemia incluso, en formación, en el desarrollo de intérpretes de lengua de señas mexicana, y precisamente por esta razón es que se solicitó este espacio de reflexión, tanto para la academia, organizaciones civiles que puedan ver este conversatorio para intérpretes de lengua de señas mexicana,
que ya están en el ejercicio de esta profesión, para personas que se están preparando en esta profesión, que puedan ver lo que hay, lo que se cuenta, aquello que se ha experimentado, incluso también con aquello que se puede proponer. Y a este respecto, ¿qué necesidades actuales, además de lo que ya se comentó, encuentran alguna otra necesidad actual y algo que se pudiera proponer para mejorar, para solucionar, para incluso eliminar este tipo de barreras? Ya de alguna manera se ha comentado, pero ¿algo más que se pueda añadir? Elena, ¿tú qué nos podrías comentar? Híjole, pues ojalá que no suene como utopía, ¿verdad? Pero yo creo que ya se debería empezar con los pequeños desde la primera infancia como una materia, como obligatorio, que sea parte de nuestra riqueza lingüística de aquí del país, porque pues ya es una lengua oficial reconocida, ¿no? Como patrimonio lingüístico. Yo apostaría a eso, ¿no? Que desde los pequeños se implementara la materia de lengua de señas mexicana, porque es más probable que te encuentres a un sordo que a un norteamericano o a un italiano. Entonces yo creo que hay que ser un poco más conscientes y aperturar, darte la oportunidad de conocer una lengua nueva, maravillosa, que como bien lo leí por ahí en una frase que dice, la lengua de signos es una danza con las palabras, para ser disfrutada pues desde los bebés hasta a la edad adulta que pasa pues por la infancia. Entonces, yo creo que para ir eliminando esas barreras, que sea algo que lo viva, ¿no? Como que sea cotidiano, que sea pues muy natural para los niños y pues yo propondría como eso, ¿no? Eso debería de plantearse y de llevarse en medida de lo posible, ¿no? Eso. Y pues no recuerdo qué otra cosa preguntarte, pero eso sería como la propuesta, ¿no? Claro, claro, sí, totalmente de acuerdo con lo que comenta Elena, incluso también ya una persona aquí en el chat lo había comentado, esa necesidad, ¿sí? Una necesidad imperativa de que haya la difusión, la enseñanza oficial, formal de la lengua de señas mexicana. Como ya lo comentó Elena, por ley, por ley existe esa disposición desde 2011, vigente desde el 31 de mayo de 2011, que se tiene que difundir, se tiene que enseñar la lengua de señas mexicana desde la edad temprana, desde la educación básica, ¿sí? Es por ahí una necesidad imperativa, ¿no? Por parte de la Secretaría de Educación Pública, que incluso ya la comunidad sorda ha estado trabajando en ello. Imagino por ahí, ustedes, Elena, Víctor, Alicia, están conscientes de eso, ¿no? De ese movimiento. No sé si tú por ahí nos puedas comentar algo, Alicia, si estés consciente de esas propuestas que se han hecho en los congresos. Sí, bueno, pues la verdad lo que comenta aquí la compañera, yo también lo creo muy necesario para dar como esta difusión, para que no se vea como si fuera algo aislado, ¿no? O sea, porque sí hay muchos sordos y la cuestión es pues que es una discapacidad que no se ve. Entonces es por eso que muchas personas pues no las tienen tan presente, a lo mejor como la discapacidad motriz, como la discapacidad visual, que es como más pues la detectas al primer momento. Pero yo la verdad es que creo que algo más relevante, más que dar como la difusión de las lenguas de señas entre todos los oyentes, pues la prioridad ahorita es a los mismos sordos. O sea, no podemos permitir que vaya habiendo más generaciones de personas sordas que llegan a una edad adulta con lengua de señas caseras o donde realmente, pues yo creo que eso es como cambiar las vidas y eso es abonar a que la misma comunidad vaya avanzando y creo que la función a lo mejor de nosotros pues es ser ese medio, esa herramienta
para acompañarlos y que ellos como comunidad vayan pues viendo cuál es como lo más necesario. Y lo necesario primero pues es que tengan una lengua, que no lleguen sin una lengua a una vida adulta. Y pues también los papás, ¿no? Como que no, yo creo que, por ejemplo, para los mismos hubs sería mucho más sencillo si alguien les acompaña. Yo recuerdo mucho un campamento en el que hicimos, la verdad es que es muy hermoso ver a los hubs de 3, 4 años ya señando, o sea, señando y ya yendo y viniendo entre las dos lenguas. Entonces, pues para ellos es como un campo muy natural. Entonces, pues sí hace falta como este acompañamiento porque al estar en una sociedad donde mayoritariamente pues somos oyentes, ellos viven la discriminación igual que los papás. Y pues aquí mis compañeros Hobbs, yo también, la verdad es que pues reconozco muchísimo y yo no creo que solamente ellos, ¿no? Puedan ser intérpretes, pero la verdad creo que ellos son los que pues han traído esta lucha por años. O sea, todos los demás pues somos por adición, ya nos estamos sumando, pero realmente pues sí es como más allá esta situación y pues son vidas, o sea, son vidas de ellos mismos, el darles esta herramienta, pues lo primero es que tengan una lengua. Ya de ahí en adelante, pues todo lo que se pueda hacer en política pública, pero lo principal, pues nosotros sí tendríamos que ver como el tema de intérprete, ¿no? El que haya intérpretes, el que nos especialicemos, el que pues haya el intérprete educativo, el intérprete jurídico, el intérprete médico y que pues a la par traigamos esta licenciatura. Yo creo que también intérpretes que ya solamente con la prepa pues no puedes seguir porque tú no puedes interpretar algo que no entiendas. Entonces, pues es muy necesario, la verdad, el seguirnos profesionalizando y ser realistas, el que pues no te puedes quedar con algo tan básico, el decir, sabes que yo ya sé las señas y ya aquí me quedo, si no te tienes que seguir formando pues en tu misma lengua y a la vez en la otra lengua, o sea, esto es una formación continua. Y pues para eso, o sea, va a llegar un momento en el que los intérpretes vamos a ser muy hábiles, pero y si la comunidad de sordos no va avanzando a la par que la profesionalización del intérprete, pues no va a haber como mucho. O sea, yo creo que lo prioritario es avanzar juntos, tanto intérpretes como comunidad, pues irnos formando y que los sordos pues sigan aprendiendo su lengua, que sean competentes. Ya de ahí, una vez que esté como lo interno, pues entonces sí, ya nos vamos hacia lo externo y que pues todos los oyentes aprendan, que sepan que está la lengua. Y yo creo que estas propuestas que hacen de no cursos de lengua de señas, sensibilización, está muy bien en el tema político porque al final de cuentas son ellos, ¿no? Los que crean la política pública y no conocen las necesidades. Y es muy difícil, la verdad, llegar con un proyecto y que te digan, ah, sí, claro, lo hacemos, porque no lo quieren hacer, porque todo genera un recurso. Entonces, pues creo que ahí es donde está como lo medular del asunto. Claro, claro, exactamente. Sí, es muy importante también como lo comenta aquí una colega, Erika Ordóñez, nos acompaña de Ciudad de México aquí en el chat. Sí, importante el compromiso de que el intérprete mantenga una capacitación continua, así como ya lo han comentado aquí nuestros panelistas, ya que de eso depende, ¿sí? La calidad del servicio, esa población que es nuestro objetivo final, ¿no? A quien se le beneficia esta actividad con esta profesión. Algo que comentó Alicia, esa especialización del intérprete. Si bien ya por más de 20 años han existido los intérpretes de, coloquialmente decimos, chile, mole y pozole, que sí, a todo le han tenido que entrar, hacer, atender, interpretar, eh, pero aquí los que nos acompañan, intérpretes y traductores de idiomas orales, no nos dejarán mentir, no se puede, no se puede al 100%. Como ya comentó Alicia, hay temas que se van a desconocer, en los que sí se podrá entender un 70, 80
quizá un 90%, pero no al 100%, ¿verdad? Entonces, sí, por ejemplo, tenemos ya hubo una certificación de una manera general, ya hay ahora una certificación nueva que sustituyó la anterior, una certificación para intérpretes de conferencias, pero aún falta más, como ya comentaron aquí nuestros panelistas, falta la especialización, ya campos específicos, especializados, desarrollar ya esos temas o esas áreas especializadas. Víctor, en tu caso, ¿qué has visto esta necesidad, esto a proponer, a mejorar para el gremio de intérpretes principalmente? Bueno, como ya se ha mencionado, creo que una parte fundamental es el compromiso como intérprete de lengua de señas en la formación continua, en seguirnos preparando y formando para dar un buen servicio hacia la comunidad de sordos. Pero creo que la formación o el aprendizaje debe de ser de forma muta, porque si nos ponemos a ver a nivel nacional, la gran mayoría de la población sorda no son competentes en la lengua de señas. Mas, sin embargo, si nosotros como intérpretes de lengua de señas nos formamos, nos esforzamos y nos capacitamos para dar un buen servicio, nos vamos a encontrar con sordos detenidos que no saben la lengua de señas, son sordos semilingües, y por más que tú te esfuerces en capacitarte, en formarte, etcétera, la comunidad de sordos pues no lo hace. Yo creo que esto debe de ser un trabajo mutuo, y yo lo veo desde mi perspectiva como Hobbes, es que debemos de caminar juntos, debemos de apoyar también a la comunidad de sordos, sentir esa causa y apoyar a ellos también en la formación, porque también sabemos que el grueso de la población sorda, sus papás son oyentes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los padres oyentes pues se enfocan más en la oralización, se enfocan más en que no aprendan la lengua de señas y pierden su proceso de adquisición del lenguaje, lo pierden y ya aprenden la lengua de señas de forma tardía. Yo si lo veo de una forma profesional como intérprete, sí le apuesto a la formación, sí le apuesto a la capacitación continua en todas las áreas, pero si no hay a quién interpretarle yo de forma profesional del otro lado, que es la comunidad de sordos, pues no va a valer mucho la pena. Yo creo que en el caso mío como Hobbes es luchar porque la comunidad de sordos tenga mejores condiciones de vida, que los padres de familia aprendan la lengua de señas, que se comuniquen de forma espontánea, se comuniquen de forma espontánea a través de la lengua de señas también los padres de familia, para que asimismo nosotros como intérpretes pues, demos un mejor servicio, porque se ha visto que se ha perdido muchas señas de forma natural que se han visto, y los intérpretes de lengua de señas adquirimos nuevas señas, pero de forma inicializadas o ya se inventan señas, etcétera, pero son un pequeño grupito de sordos que afortunadamente pueden ingresar a una educación básica, una educación media superior o superior incluso. Entonces, creo que nosotros como intérpretes, o en el caso de mío, Hobbes, hay un doble compromiso: formarme como intérprete de lengua de señas, pero también apoyar la causa y la lucha de la comunidad de sordos. Claro, así como lo menciona Víctor, es de los dos lados, y como comentábamos hace un momento,
esa unión social que aún se mantiene, se debe de mantener para el profesional en intérprete de lengua de señas mexicana es eso. Tiene que fungir este par de soporte, de apoyo, de motivación a la comunidad sorda, a las personas sordas, y al mismo tiempo, en un sentido estricto profesional, formarse, prepararse, ¿verdad? Como comentaba también Alicia, aunado a esto mismo, hace un momento, una persona con preparación académica de educación media superior ya no es suficiente. Sí, hay muy pocas personas sordas que han alcanzado un nivel de licenciatura, o superior, pero los hay. Y es a una persona sorda a la que un intérprete con una educación media superior no le será funcional, ¿verdad? Entonces, como lo comentan, a la par, tanto comunidad sorda como el gremio de intérpretes tiene que prepararse. Esto mismo, algo que comentaba aquí Víctor, va de la mano con lo que comentaba, o sí, lo que comentaba aquí en el chat, Analicia, de qué pasa, ¿no? Cuando uno se encuentra con personas semilingües, personas que de plano desconocen una lengua de señas mexicana, cómo actúa el intérprete. Es una barrera ahí crítica, crítica que se tiene que afrontar en esos momentos, ¿no? Eh, José de Jesús, si quisieras añadir ahí un poco, tal vez tengas ahí alguna experiencia que haya pasado en algún tema médico legal, que preguntaba aquí Alicia, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre en esos momentos? Que es parte de las necesidades actuales. Eh, yo recuerdo hace como 6, 7 años, me hablaron del Ministerio Público de Dolores Hidalgo para un caso de una señora que fue violentado su hijo. Fue a hacer una demanda por una cuestión de exhibicionismo de un familiar de ellos, y cuando estuvo haciendo la declaración, sacaron muchísimas cosas, o sea, aparte del exhibicionismo que estaba ahí. Y recuerdo que a mí me costó mucho trabajo la interpretación porque la persona sorda le costaba mucho trabajo construir las ideas de manera cairológica. No sé si me explico. O sea, existen los dos tiempos, cronológico y cairológico. El cronológico es mediante medidas de unidad de medidas, es decir, segundo, horas, años, siglos, 1 minuto, 2 minutos. ¿Me explico? Y el cairológico significa tiempo mediante situaciones. Un ejemplo, cuando una de las personas le pregunta, oye, ¿a qué horas vas a salir por las tortillas? Le responden de manera cronológica, en 2 horas. Y la respuesta cairológica sería hasta que termine el programa de televisión. ¿Sí? Entonces, yo recuerdo que a esta persona le costaba mucho trabajo construir las escenas de manera cairológica por situaciones. Confundía las escenas, se iba a una escena que pasó hace 2 días y luego de la noche a la mañana se iba a lo que pasó hace 2 minutos, pero no construía bien, no unificaba las imágenes. Entonces, yo recuerdo que el ministerial me regañó a mí. Me regañó porque me dijo, dime las cosas bien, no me confundas. Digo, pues es que yo no tengo la culpa. Aquí la cuestión es que la señora no podía construir bien no hilaba, exacto, se iba así por todos lados. Entonces, fue gracias a su esposo, sordo también, que pudimos construir bien las imágenes que la señora le costó mucho trabajo hilar. Y eso viene desde la escuela. ¿Sí? Cuando los niños sordos o desde antes no se les enseñan a hilar escenas desde antes, empiezan a modificar todas las escenas así. Lo que pasó hace 1 minuto, luego hablan de algo que pasó hace 3 horas y luego de esas 3 horas hablan de lo que pasó hace 5 minutos y van así todas revueltas las escenas. ¿Sí? Entonces, de repente, sí, a uno lo confunden. Entonces, yo recuerdo mucho esa parte, que en esa interpretación, que íbamos solamente a hacer una declaración de media hora, yo creo que duramos ahí fácil unas 9, 10 horas.
recuerdo. Eso fue hace 7 u 8 años. Entonces, fue muy complicado porque yo viviendo en la ciudad de Guanajuato capital y estábamos en Dolores Hidalgo, yo pensando, ¿cómo rayos me voy a regresar a mi ciudad? Entonces, pues también esa situación, ¿no? Eh, algo que mencionaba Alicia y algo que también mencionaban aquí, que sea una materia obligatoria de los docentes, mínimo, dice al menos. Yo creería, ese al menos sí lo creería, y lo máximo sería una materia de titulación para todas las carreras, para todas, absolutamente todas, porque en todas las carreras se incluye el inglés. Entonces, si el inglés está como para todas las carreras, ¿por qué no la lengua de señas mexicana? Lo acaban de decir muy bien. Es más fácil que te encuentres a un sordo que a una persona de Estados Unidos. Entonces, sería lo importante que fueran materias de todas las carreras. Y obviamente lo voy a decir de manera exagerada, que es más, hasta el del bar sepa lengua de señas mexicana, porque a los sordos les encanta ir a los bares. ¿Sí? Entonces, yo creo que esa sería esa importancia de que todo su mundo sepa lengua de señas mexicana y no encerrarlo solamente a los docentes. Porque imagínate que solamente fueran los docentes. ¿Para qué querría un docente hablar lengua de señas? ¿Nada más para enseñar? Y todo el resto, ¿qué pasaría, no? Entonces, y otra cosa importante a lo que comentó Alicia. Les voy a ver, hay un video en YouTube que se llama, es un rapero sordo se llama, a ver si se me acuerdo, Sing Mark, creo que así se llama, Sing Mark. A él le hacen una entrevista y le dice el entrevistador, no, dice Sigmar, yo ahorita requiero un intérprete porque tú no conoces el idioma de la lengua de señas. Él es de Finlandia, pero canta en lengua de señas americana. Y dice, tú necesitas ahorita un intérprete, tú que me haces la entrevista, un intérprete de lengua de señas porque no conoces mi idioma. ¿Sí? Pasaría lo mismo si yo fuera chino y tú español, necesitarías un intérprete. Entonces mi pregunta es, ¿realmente soy una persona con discapacidad o más bien pertenezco a una minoría idiomática? Le hace la pregunta. ¿Sí? Entonces aquí el asunto es saber si la persona con discapacidad se considera como persona con discapacidad o más bien se considera como en minoría idiomática. ¿Sí? Y ahorita es un pleito que traen ahorita la comunidad sorda a nivel nacional, porque muchos dicen, yo no soy persona con discapacidad, yo soy sordo, ¿sí? Entonces una vez le dice, en el trabajo donde estoy, llegar una persona sorda a pedir su credencial de discapacidad y él me alegaba mucho, yo no soy persona con discapacidad. Ah, bueno, entonces entrégame a mí tu credencial. No, ¿para qué? Pues me estás diciendo que no eres persona con discapacidad y viniste a buscar tu credencial, entonces entrégamela. No, 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 porque sí, sí soy. O eres o no eres. Creo que desde ahí, desde saber si es una persona con discapacidad o no, lo que tú sordo, como te consideras que eres, vas a dar la defensa al idioma. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con las personas en ámbito educativo? ¿Por qué no está la lengua de señas mexicana en todas las universidades o en ese tipo de cosas? ¿Por qué? Porque siguen la gente de altos mandos, siguen pensando que la lengua de señas no pertenece a una minoría idiomática, pertenece a un grupo de personas con discapacidad. Entonces, ¿quiénes atienden a las personas con discapacidad? El CAM. Por lo tanto, ya está abarcado la lengua de señas para solamente la docencia. Entonces, si lo vemos como por una cuestión de que la lengua de señas no solamente pertenece a una persona con discapacidad, sino también una minoría idiomática, yo creo que le vamos a empezar a dar valor a la lengua de señas mexicana y por ende le vamos a dar la importancia a lo que es al intérprete de lengua de señas, porque no recuerdo quién fue que dijo, Elena o Alicia, que dijo, es que tú intérprete, ¿por qué cobras? O sea, qué gacho eres, ¿no? O sea, es para los sordos, o sea, hay que apoyar a los sordos pobrecitos. O sea, ¿por qué vemos al intérprete como como alguien dijo, ¿no? El ayudador o el acompañante. No, somos profesionales en la cual estamos dando un servicio de un idioma como tal. ¿Sí? Entonces, eso es la aportación, bueno, que quería tener con ustedes. Muchas gracias. Sí, sí, exactamente como comenta José de Jesús, viene más esta parte social, actitudinal del cómo se visualiza a estas personas, a la comunidad sorda, a su lengua, a su uso, a su difusión. Eh,
ahorita que comentaba esto José de Jesús, recordé justamente hoy un, un una persona que estimo mucho, un gran maestro, compartió por ahí una publicación de un libro, se los recomiendo a todos ustedes. Lleva el título Desnaturalización de la inclusión social de la discapacidad, de sujeciones desde una lectura Foucaultiana. Y en uno de sus capítulos lleva esta parte, algo que incluso aquí mencionaba José de Jesús, es ese momento, esa situación de la inclusión social, así lleva el tema del capítulo, la inclusión social de la discapacidad como tecnología de gobierno. Se está atendiendo, se está llevando a cabo este trabajo, ¿sí? Desde la parte política, desde la parte pública, servicios, atención, todas estas cuestiones. Hay algunas necesidades, pero se va atendiendo. Pero sigue ese arraigamiento de esa idea, de esa concepción de visibilizar de esta manera a las personas sordas, a su lengua. Hasta el momento en el que se quite eso, como comentó José de Jesús, ok, se prestará atención ahora sí a un uso, como se le da el uso al inglés, al francés, al italiano, a cualquier otra lengua o idioma, ¿sí? Es este espacio que, que estuvimos aquí con ustedes. Esperamos que a todos, a todas ustedes les haya servido de reflexión en sus diferentes ámbitos. Ojalá incluso la experiencia de aquí de estos profesionales que nos acompañaron, a los cuales agradezco de verdad. Honestamente les digo, fue muy difícil encontrar intérpretes disponibles para participar en este conversatorio. Entonces, infinitamente les agradezco su tiempo, su participación en esta tarde. Y como les comento, en verdad, y alguien lo comentó también en el chat, que sea algo funcional, algo de aprendizaje, este intercambio, ¿no? Para cualquier profesional dentro de este inmenso tronco de la traductología, ¿no? La deontología es muy importante en esta profesión, principalmente para este gremio de intérpretes de lengua de señas mexicana, en donde se tiene que cumplir de verdad con un estándar bastante alto, no solo para el ejercicio con el cliente que nos contrata, con el que nos paga, no, sino con esa población a la que va dirigido el mensaje, ¿sí? Esperamos que les sirva de reflexión a cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención. Isel, te escuchamos. Muchas gracias, Eli. Sin duda, de las pláticas más educativas, la verdad, que hemos tenido. O sea, estamos todos así como lleno de información nueva que no teníamos nosotros como traductores e intérpretes de idiomas extranjeros, ¿no? Nos estamos como un poco en shock de que no estábamos tan enterados en realidad. Y quisiera retomar unas preguntitas que creo que no las alcanzaban a contestar. Por ejemplo, dice, ¿qué sucede cuando el intérprete de señas está interpretando a una persona o un grupo que tiene un idioma de señas casero o creado por ellos mismos? ¿Cómo se resuelve esa situación? Elena, ¿podrías responder? Bueno, pues yo infiero, bueno, creo que no puedes interpretar algo que no conoces, ¿no? Primeramente, yo creo que es acercarte con la familia, conocer ese código que ellos manejan, la lengua de señas casera que ellos tienen, para poder atreverte a dar una interpretación, porque sería vergonzoso y aberrante, ¿no? Decirte yo soy el más fregón y me la sé de todas y no poder descifrar pues señas caseras, porque a lo mejor dentro de la lengua de señas, no sé, esto es jabón, pero para ellos no, a lo mejor esto es dame un besito, ¿no? Yo qué sé. Entonces sí es importante, yo creo que conocer ese sistema que han adoptado dentro de su entorno familiar
para poder interpretar. Yo creo que es lo primero, ¿no? Investigar y ya luego poder interpretar. Claro, qué difícil. Otra pregunta también dice, ¿cómo se resuelve la brecha no solo de los diferentes tipos de señas, sino de las distintas lenguas indígenas originarias de nuestro país? Bueno, eso abarca ya incluso otras lenguas. Aquí Isel no me dejará mentir. Lo platicábamos hace unos días. Ah, Hablando de lenguas indígenas, ha sido complicado, por ejemplo, para el colegio encontrar profesionales o personas que ya se dedican de manera profesional a la interpretación, traducción de lenguas indígenas, lenguas originarias. También por sus conceptos sociales, ¿no? Su forma su cosmovisión de el ambiente donde se desarrollan toda esa comunidad donde tienen que trabajar. En ese sentido, sí, muy similar a nosotros, los intérpretes de lengua de señas mexicana, pero sí, con esa diferencia, ¿no? Cultural, sociocultural, en la que se tienen que desenvolver. Se tiene que atender de una manera muy particular, muy diferente. Me imagino. Una otra pregunta rápida dice, ¿cuánto tiempo se lleva a aprender la lengua de señas mexicanas y dónde se puede aprender? Víctor, ¿te gustaría aportar esa respuesta? Bueno, realmente a mi experiencia y a lo que he observado con compañeras y compañeros que les interesa el aprender la lengua de señas, depende también ya del proceso de cada persona, si le gusta, si le apasiona, si se adentra, se profundiza en las comunidades de sordos. Pues realmente los maestros pues, son las comunidades de sordos, son los sordos con quien realmente se puede adquirir el aprendizaje para llevar un primer proceso, que es el adquirir la lengua de señas y ser una persona señante. Y bueno, ya posteriormente la formación o la profesionalización para, vaya la redundancia, formarse como intérpretes de lengua de señas. Y pues ya depende del estado en donde se encuentren, pues acercarse a las asociaciones de intérpretes de lengua de señas y con ellos ya empezarse a formar como intérpretes de lengua de señas. Pero primeramente acercarse a las comunidades de sordos porque realmente ahí está toda la riqueza cultural, lingüística que se pueden apropiar y se pueden adquirir de esa forma. Muchas gracias, Víctor. Tenemos aquí otra pregunta. Dice, ¿existe alguna norma oficial con respecto al lenguaje de señas en México? ¿Y existe algún caso de éxito en otros países? O sea, me supongo que en comparación con todas las dificultades que mencionan que tenemos en México, ¿hay un país que haya logrado superar la mayoría? Elena, ¿te gustaría comentar algo? Pues bueno, Finlandia yo creo que es un pilar que me atrevo a decir que tiene éxito porque desde las primeras infancias tienen como obligatoria la lengua de señas mexicana. Entonces es común para ellos, aparte de verse como iguales entre sordos y oyentes, es muy común y pues están familiarizados pues con la lengua de señas mexicana y yo creo que hay que adoptar, ¿no? Algo, parte de ello aquí en nuestro país, pero pues ese es uno de los países yo creo exitosos en este ámbito. Y no sé si la otra pregunta la quiere responder alguien más, porque eran dos en uno. José de Jesús, algo adicional respecto a alguna norma oficial que exista respecto a la lengua de señas mexicana. La verdad ahorita no recuerdo. Sí, básicamente se sintetiza todo a la ley general de inclusión que reconoce
la lengua de señas mexicana, el lineamiento de la ley, donde sí ya se da la instrucción a la Secretaría de Educación Pública que haya la difusión, la enseñanza de la lengua de señas mexicana. Sin embargo, es ahí una tarea pendiente Creo que que también es... aún no está Perdón, cumplida. perdón, Sí, discúlpame, sí, Eli. adelante. Pues ahorita lo que es el periódico oficial de la Federación, ¿no? Del 10 de junio de 2005, donde se reconoce como lengua nacional a la lengua de señas mexicana en el artículo 12. Ahí viene este reconocimiento de la lengua de señas mexicana como lengua nacional. Dice así: la lengua de señas mexicana es una de las lenguas nacionales que forman parte del patrimonio lingüístico con que cuenta la nación mexicana. Artículo 12 del periódico oficial, ¿cómo era? Ya se me olvidó. Del, del Diario 10 de oficial junio de de la 2005. Federación. Esa mera, gracias. Sí, artículo 12 de la Ley General de Inclusión, No, es el publicado, publicado periódico en, oficial de la Federación, artículo 12, del 10 de publicado junio ahí de en el 2005. diario. Ok. Y por último, nos preguntan, ¿cómo se dice gracias? Ah, ok. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Alicia, Elena, José, Víctor, Elí. De verdad que sí ha sido muy educativo esta hora y media, nos ha abierto los ojos a una realidad que a lo mejor nosotros como mediadores lingüísticos en otra área no teníamos muy presente, y eso lo agradecemos, y hacemos énfasis en la necesidad de que no solo nosotros sepamos esto, sino que la sociedad civil también sepa todos estos pues dificultades que enfrentan, para que tal vez al unirnos la presión de varios pueda en realidad marcar un cambio, ¿no? En este paradigma, porque es necesario para la evolución de la lengua en nuestro país. O sea, es un idioma más y una lengua más, y que merece el mismo cuidado que todas las demás. Muchísimas gracias, Eli. Creo que ya no hay más preguntas y no me queda más que agradecerles por sus aportaciones y por toda la información que nos dieron hoy. Pues muchas gracias a ustedes. Y sí, como comentan aquí en el chat, esperamos que existan más lugares, más espacios, más talleres que precisamente aporten a esta formación profesional y constante del intérprete. Es algo en lo que más detallamos aquí, cada uno de los que pudieron comentar. Sí, es muy necesario la formación constante y se tienen que abrir estos espacios para el intercambio, tanto nosotros aprender de ustedes, intérpretes, traductores, por la licenciatura en la que se han formado, aprender de su experiencia, de su profesión, y este intercambio para el beneficio de todos. Muchísimas gracias a todos. Y entonces nos despedimos. Muy buenas tardes. Que tengan una feliz noche, y otra vez muchas gracias a nuestros panelistas y a Eli. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. Dios bendice, gracias. Hasta luego, buenas Gracias. noches. Buenas noches.